Bueno, vamos con aproximación lineal entonces. Esto ya estamos en el libro, en la sección 3.10, en la que la idea es básicamente lo que nosotros vamos a comentar en esta placa. Muchas veces cuando uno trabaja con una función, esa función está compuesta por muchos términos, términos que involucran a lo mejor cada término, cuentas con composiciones, potencias, divisiones, y puede pasar que a mí, en las cercanías de un punto, me pueda en realidad interesar trabajar con valores de la función, imágenes, ¿no?, de la función en las cercanías del punto, y si son exactos o no tanto, no me importa. O sea, como que acepto trabajar con valores aproximados de la función en las cercanías de un punto. Entonces, si acepto ese juego, digo, ¿por qué no pensar en usar alguna función mucho más sencilla que la función original, que justamente cumpla con ese requisito de darme imágenes muy parecidas, muy similares a las imágenes de la función original? Y en ese juego aparecen las funciones que nosotros vamos a llamar de linealización. ¿En qué consiste esto? La idea es, fíjense por ejemplo acá, si yo hago, voy a aumentar un poquito, la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, y específicamente miro en las cercanías de x igual a 1, lo que significa que en el punto de la gráfica estoy parada en el punto 1, 1, y en ese punto la función le grafico la recta tangente, por lo tanto para hablar de recta tangente estoy necesitando que la función sea derivable en ese punto, ya lo vamos a ver. Fíjense que en principio yo puedo en este dibujo identificar muy bien las dos gráficas, la gráfica de la función cuadrática, la gráfica de la función lineal, las dos con colores distintos, identifico los dos colores, y por supuesto, como esta recta es tangente a la gráfica de la función en el 1, 1, el 1, 1 seguro es un punto de contacto. Bien. En este segundo rectángulo lo que estoy haciendo es un zoom, ¿no? Hago un zoom. Me doy cuenta que en las cercanías del punto, en la gráfica, las dos gráficas son muy parecidas. Entonces, obviamente, si yo me paro en algún valor de x cercano a x igual a 1, las imágenes, tanto de la función en azul como de la función en negro, son parecidas, no son iguales, son parecidas, ¿no? Por acá, cuanto más cerca del 1 estoy, esas dos funciones toman valores de imágenes muy similares. Y fíjense acá, en estos dos últimos recuadros, donde la idea es que se ha hecho más zoom sobre la región, que en algún momento el zoom es tan grande, ese acercamiento es tan grande, que bastante difícil me resulta identificar las gráficas de las dos funciones. En este primer recuadro identifico muy bien la función cuadrática, la función lineal, que es justo la que se corresponde con una gráfica que es la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 1, 1. A medida que voy haciendo los zoom, voy agrandando, me encuentro en una situación en la cual es difícil identificarlas a las dos. Y si es difícil, justamente, identificarlas a las dos, quiere decir que son muy parecidas. Y entonces en eso es donde uno ahora va a tratar de trabajar. Va a tratar de buscar una función lineal en las cercanías de un punto, en donde las dos funciones, la función original y la función lineal, sean muy parecidas. Y obviamente ante este ejemplo presentado, cada vez que esté trabajando con una función en particular y en un punto en concreto dentro de la gráfica de esa función, parece ser que de todas las funciones lineales que pasan por ese punto específico en el cual me paro, la función lineal que tiene como gráfica la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto es la candidata
a ser vista como función de aproximación. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Vamos a presentar como corresponde la definición de función de linealización, en donde para eso vamos a estar trabajando con una función que va a tener que ser derivable en el punto en el cual me voy a parar. Yo me voy a parar en un punto en concreto. En ese punto en concreto a la función le voy a pedir que sea derivable. ¿Para qué? Para que gráficamente yo tenga la posibilidad de hablar de recta tangente a la gráfica de la función en el punto. O sea, que sea derivable quiere decir que existe el límite del cociente incremental. Tiene una pendiente asignada esa recta. Y vamos a formar lo que nosotros llamaríamos ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto, ¿no? Lo que uno naturalmente haría así. Hoy tengo todo torcido, con razón. Estaba todo torcido, estaba haciendo todo mal. Gx, GI. Tengo la gráfica de la función. Acá voy a considerar x igual a a. Me voy a parar en ese punto le voy a pedir a la función que sea entonces derivable, sé que entonces tiene la posibilidad de tener una recta tangente a la gráfica de la función en ese punto de contacto, y evidentemente en las cercanías de A, las dos funciones se comportan muy parecidas. Entonces es esperable que si yo a esta expresión, que es lo que quedaba del lado de la derecha en la ecuación de la recta tangente, lo use como definición de la ley de una nueva función a la que la voy a llamar L de X, esa función y la función original son próximas, son parecidas, por supuesto, en las cercanías del punto x igual a. En las cercanías de x igual a. Y entonces de esa manera es donde surge la definición de lo que nosotros vamos a llamar aproximación lineal. La aproximación lineal entonces es una función lineal, a la que la vamos a llamar L de X, cuya ley, obviamente una ley correspondiente a una función lineal, se corresponde con una gráfica que coincide con la recta tangente a la gráfica de la función. A esa función entonces se la llama función de aproximación lineal o aproximación lineal o directamente linealización, que también es otra forma bastante compacta de hablar de la función de aproximación lineal. Entonces necesito que la función, para poder hablar de función de aproximación lineal, sea derivable en el punto en el cual me paro. Y una de las cosas que tengo que entender es que esta expresión que aparece acá, que la voy a escribir acá reducida, f de x, es similar, es parecida, se puede estimar por los valores de la función de linealización. Esta estimación es certera, es válida, tiene sentido en las cercanías de A. Por lo tanto, si yo me alejo con este valor de x mucho de A, probablemente no pueda decir esto. Es más, yo hice un mini dibujo de una función acá, pero yo podría haber hecho así. La función después hace esto. Y acá la función de linealización sigue su rumbo. Entonces, si yo tomo un x por acá, que está bastante lejos de A, cuando calculo el valor de la función original voy a tener un número que nada se va a parecer con el valor que me asigne de imagen la función de linealización. Entonces, esto es válido en la medida en la que el x que elija sea un x muy cercano a A. Ese x se aleja y ya pierdo la posibilidad de una estimación. Fíjense, por ejemplo, en el dibujo a propósito, la función original en este x, por ejemplo, es positiva y la función de linealización en ese x es negativa, ¿no? Entonces, nada tienen que ver. Una de las cosas que tenemos que reconocer en cuanto a propiedades que cumple esta función de linealización es que tanto la función original como la función de linealización, las dos comparten el valor de la función en A y el valor de la derivada en A. Si yo escribo acá
lo que nosotros recién presentamos como L de X es f de A más f' en A por X menos A. Digo, a ver, ¿cuánto vale L en A? Y en realidad no debería extrañarme, según lo que hicimos acá, como la recta tangente y la gráfica de la función tienen el mismo punto de contacto, obviamente esta función a la que yo la estoy llamando L, función de linealización, en A debería ser lo mismo que f en A. Pero, por las dudas, no creo el dibujo, hago la cuenta. Cuando hago la cuenta, L en A, donde aparezca X acá, voy a poner A, ¿qué me va a quedar? F en A, no estoy reemplazando acá ninguna X, esto directamente era F en A, más F' en A, así también esto era un valor de constante, por, y acá sí, en el lugar de la X voy a poner A menos A. Esto hace que se cancele todo este término y por lo tanto lo que queda es L de A igual a f de A. Se cumple esta primera observación. También se cumple esta segunda, que cuando yo evalúo la derivada de la función de linealización, específicamente en A, la derivada en A coincide con la derivada de la función original en A. Y es bastante simple de ver, porque si ustedes ven la ley de la función es una función lineal. Número más número por X menos número. Si yo tengo que hacer la ley de la función derivada cuando la función es lineal, ¿qué obtengo como función derivada? Constante. ¿Cuál? ¿Con quién coincide justo esa constante? ¿Con la pendiente? Sí, sí. Entonces, en este caso, la función de derivada va a coincidir con este numerito, con el que es la pendiente de esta función lineal. Entonces, si esto es cierto para todo X, uno va a decir, en particular, cuando calculo L' en A, me da f' en A. Entonces, esta es otra condición que cumplen al momento de comparar la función original con la función de linealización. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando veamos polinomios de Taylor es como que tomamos esta consideración y vamos a aumentar en condiciones. En principio, lo que veo es que esta función de linealización comparte con A el valor de la función y el valor de la derivada de la función. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos que yo estoy trabajando con una función que es raíz de 1 más x, y lo que queremos hacer es buscar la función de linealización, específicamente en a igual a 0. A ver, esa función f original no es una función dramática, ¿no es cierto? No tiene mucho término, mucha expresión, pero estamos trabajando con un ejemplo que relativamente me tiene que permitir a mí trabajar de manera holgada al momento de hacer las cuentas, ¿no es cierto? No es problemática. Sin embargo, de esa función, igual vamos a buscar la función de aproximación lineal y yo tengo que decir, cuando en general uno dice el A, ¿quién es el A? La expresión que puede surgir es centrada en A igual a 0. O sea, estoy eligiendo yo un lugar donde centrarme en el dominio y ahí voy a plantear la función de linealización. Entonces yo lo que voy a plantear ahora es buscar esa función de linealización cuando decido centrarme en específicamente el valor de A igual 0. Entonces, si repito la expresión de la función de linealización, la función, dijimos, L de X, era f en A, ahora el A es 0, más f' en el A, que ahora es 0, por X menos el A, que es 0. Bueno, ¿cuánto vale f en 0? 1. 1. Reemplazo, ¿no? La idea es que cuando haga esta función de linealización, estos números que me quedan por averiguar, f en 0, f' en 0, no sean problemáticos tampoco. La idea es que sean simples de encontrar. Para encontrar f' en 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar la derivada. Primero calculo la derivada, ¿no? Me aparto un toque.
¿Quién es f'? 1 sobre 2 1 sobre raíz 2. de 1 más x. Y si tuviese que poner por algo acá, ¿qué Por tendría que la poner? derivada de lo de adentro. De 1 más x. Y eso da 1. 1. Bien, fantástico. Por lo tanto, cuando evalúo f' en 0, f' en 0 es 1 1 medio. medio. 1 medio. Fantástico. Entonces acá voy a poner 1 medio por, y en definitiva, x. O sea que esta es la función de linealización. Lo que solemos hacer cuando la gráfica de la función f, la original, no es difícil, es hacer las gráficas de las dos, de la función original, de la función de linealización, y realmente ver esta cuestión de contacto entre las dos y que son parecidas en las cercanías del punto. Entonces eso es lo que un poco les aporto también como dato. Yo puedo sin ningún tipo de problemas hacer la gráfica de la función raíz de 1 más x, es la función raíz de x que se ha corrido un lugar hacia la izquierda, si lo pienso con los conceptos que nosotros conocemos. Hacemos la gráfica de la función de linealización, que era la que tenía esta ley, en x igual a 0, y acá tengo, ¿no? Este punto, este puntito, sería el puntito de contacto. Y evidentemente, alrededor del 0, las dos funciones son muy parecidas, ¿no? Si yo quisiera hacer un zoom, en algún momento me voy a dar cuenta que más cerca estoy del punto, no identifico a las dos gráficas. Las veo como si fuesen una sola. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar a eso? ¿Cómo se usa el tema de la aproximación lineal? Para hacer este tipo de situaciones, yo ya entendí que esta, que era la función f, es próxima a L de x en la medida en que los valores de x se encuentren cercanos a 0, porque si no, no. Entonces dice, bueno, a ver, hagamos un juego de aproximaciones. Raíz de 1,2. ¿Cómo lo voy a poder aproximar a partir del uso de la función de linealización? Raíz de 1,2 es haber evaluado la función original, que es esta, ¿en qué valor de x? En 0,2. Sí. Porque cuando yo reemplazo la x por 0,2, 1 más 0,2 me queda 1,2, y bueno, por lo tanto voy a calcular la raíz de eso. Ese numerito 0,2 es cercano a 0. Entonces es esperable que este numerito sea aproximadamente igual a lo que es la función de linealización en 0,2. La función de aproximación lineal en 0,2, sí, es 1 más 0,2 dividido 2, esto. Hago la cuentita y me da 1,10. Entonces yo puedo jugar con mi calculadora y decir, bueno, 1,10 es el valor de la función de aproximación. ¿Y cuál sería el valor real? Eso que dice ahí, el valor verdadero. Agarro la calculadora, pongo raíz de 1,2, enter, y el resultado que obtengo es este. Fíjense que, importante destacar, la parte entera en los dos valores es el mismo valor. Los dos tienen parte entera 1. La parte decimal es donde la cosa empieza como a diferir. ¿Y cómo es esto de calcular esta diferencia entre el valor verdadero y el valor de aproximación, ¿no? Tratar de marcar un poco una acotación del error. El error correcto, exacto, sería el valor real menos el valor aproximado. Esa diferencia es el error cometido. Entonces la idea es acá de estimar un valor absoluto de esa diferencia. ¿En cuánto le pude haber errado al momento de dar este valor de linealización como valor de aproximación? Y acá tenemos que el valor de la cota, digamos, del error, valor verdadero menos valor aproximación en valor absoluto, ahí están las barras de valor absoluto, es menor a 10 a la menos 2. ¿De dónde sale ese 10 a la menos 2?
La parte entera, las dos lo comparten por igual, por lo tanto, ese 10 a la menos 2 es 10 elevado a la menos la cantidad de números detrás de la coma que se estarían dando con exactitud entre el valor real y el valor aproximado. Entre estos dos, 1,10 y 1,09, lo que voy a darme cuenta es que detrás de la coma hay dos lugares que coinciden, apenitas continuando de la coma. Y uno dice acá, pero si detrás de la coma acá hay un 1 y acá detrás de la coma hay un 0. ¿A dónde coinciden las cosas? Bueno, ustedes saben muy bien, habrán visto en el curso de ingreso, números periódicos. ¿Se acuerdan los números periódicos? Por ejemplo, el 0,9 periódico. ¿Es equivalente en realidad a qué número? 0,9999. Sí, eso sería como desarmarlo a esto que uno de manera compactada pone el arquito para hablar de periódico, pero este número en general, en los ejercicios, uno decía, bueno, ahora escríbalo en la versión fraccionaria, como fracción. ¿Cómo lo tendría que escribir? Un tercio. Ay, Dios mío, un 10 tercio. novenos puede ser. ¿Eh? 10 novenos. O 9 No. décimos. Es periódico, chicos. Ah, igual a 1, ¿Por qué? porque es 9 infinito. Porque estás más cerca de uno, este debe ser 999. Si redondeás, está cerca de 1. Esperen. ¿No se acuerdan cómo se pasaban los Ah, números sí, ya me periódicos? acuerdo. Se multiplica ¡A por ver, 10. que se Pará. acordó! Pero no me A acuerdo cómo ver. hacerlo, pero sí me acuerdo cómo era lo multiplico. ¿Cómo? Ahora lo voy a buscar. Ay, no, bueno, vamos a tratar de solucionarlo. ¿Se acuerdan que se ponía? Era todo el número, en este caso porque es un número donde la parte entera es 0, ¿no? Dividía. Había una división, De era 10. todo Era. el número. ¡No! No, mentira, ponías una A y le agregabas lo. O sea, A era 0,9. Después 10A era Bueno, 0,09. Después lo dividía y creo que te quedaba una fracción de 10, algo así. va rumbeado. Un aire, me acuerdo. No me acuerdo, hace mucho. No importa, esto nadie los va a evaluar, no es la idea, es recordarlo. Uno ponía todo el número que estaba debajo del arco y lo dividía por tantos nueves como números debajo del arco había. Esa era una forma bastante simple. Y aparecía que el 0,9999, o sea, el 0,9 periódico, es equivalente al número 1. Entonces, en ese juego de equivalencias con estos números periódicos, este 1,10 yo lo puedo escribir de manera disfrazada a partir de un número periódico. La idea es, este numerito, que es el último que aparece acá, distinto de 0 detrás de la coma, el 1, lo bajo una unidad y lo acompaño con todos 9. ¿No? Este número es totalmente equivalente a este, a 1,099999, o sea, 9 periódico. En esa versión de presentación es donde digo, esta presentación y esta, sí veo que tiene dos lugares detrás de la coma. Por lo tanto, 10 a la menos 2 es una buena cota para dar en cuanto al valor del error que pudo haber cometido cuando yo doy esa diferencia entre valor verdadero y valor aproximado. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿cómo podría escribir el 0,3 a partir de un número periódico? 0,029999. No, porque le agregaste otro 0. El último numerito. Ah, Lo bajo. 0,2 y todo con 9. Y todos 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sería como anti-redondear, digámosle. Ay, no digamos. Qué cosa rara. Es rarísimo. ¿Cómo lo escribo a partir de un número periódico? Cero. 0,39999.
Ay, no. El 7 lo último. bajas a El 1 y último lo número acompañas con 9. lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9, 9, 9, 9. Así es. Bueno, esto no es algo que nos vaya a sacar el sueño, por supuesto hay que recordarlo, porque en algún momento capaz que me sirva, pero ya con eso va a ser suficiente. Por ejemplo acá, otro valor que yo necesito aproximar, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo hago para encontrar un valor aproximado del numerito raíz de 1,05? Entonces digo, a este numerito lo voy a tratar de enmascarar como el resultado de esta función en algún x concreto. Raíz de 1,05 es haber evaluado f ¿en qué valor? En 0,05. En punto 0,5. Bien. Y pregunto, ¿no? 0,05 en relación a 0,2, ¿está más cerca o está más lejos del origen? Cerca. Está más cerca. Entonces, es como que sería esperable que el valor de la función de linealización termine siendo como más parecido al valor real. Bueno, vamos a ver que eso es lo que sucede. ¿Qué decimos? F en 0,05, como 0,05 es muy próximo al 0, voy a poder decir que va a ser un valor que lo voy a poder aproximar por el valor de la linealización en 0,05. Entonces por eso, bueno, raíz de 1,05 es aproximadamente igual el valor de la función lineal en 0,05. Hacemos las cuentas y nos queda esto, 1,025. Cuando voy a la calculadora y pongo raíz de 1,05, la calculadora me da este número que por supuesto tiene más cifras, están acotadas acá, infinitas cifras, tengo esto. Entonces digo, a ver, la cota sería 10 a la menos la cantidad de lugares detrás de la coma que se dan con exactitud. Entonces detrás de la coma veo el 0, que se da con exactitud, el 2, que se da con exactitud, y ya a partir de ahí, el 5 y el 4 ya son distintos, son dos números que se están dando con exactitud, entonces yo podría decir que el valor real y el valor de aproximación en valor absoluto difieren como máximo en 10 a la menos 2. Pero acá dice 10 a la menos 3. Como que realmente la cota es menor. ¿De dónde sale? Porque es la tercera cifra. ¿Puede ser? O sea que ya en la tercera cifra difieren. Si le bajás un número a la otra, te quedaría igual y por ende sería la menos 3. Bien. Este numerito, como estuvimos haciendo el disfraz para todos estos en los ejemplos previos, lo puedo disfrazar a partir de un número periódico que sería el 1,02. El último número lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9, 9, 9, 9. En esa presentación, en esa versión, ya veo que detrás de la coma hay 3 números que se están dando por igualdad. Y entonces es más ajustada esta cota. Digamos, es como si estuviésemos diciendo, oye, acá conectados en este momento somos menos de 1000. ¿Está mal lo que estoy diciendo? Es que no. Pero no es una buena cota, como que no me está dando mucha visión de la realidad. Que seamos menos de 25 es algo más real, una cota más aproximada que se encuadra mejor a la situación en la que trabajo. Y para eso funciona este 10 a la menos 3. Y además era esperable, porque si yo voy al dibujito, el 0,2 anterior andaba por acá, y el 0,05 está muy próximo al 0. Era esperable que los valores sean mucho más aproximados al momento de compararlos. Y bueno, como un ejemplo más, en esta tabla, la raíz de 1,005 la voy a poder aproximar como el valor de la función de linealización justamente en 0,005. Y bueno, 0,005 comparado con 0,05 es aún más cercano al 0, por lo tanto es esperable
que el valor real de la función original y el valor de la linealización sean muy parecidos. Y es realmente lo que sucede. Fíjense que si yo hago las cuentas con la calcu de este numerito, tengo esto, el valor real de hacer raíz de 1,005 es esto, y detrás de la coma me voy a dar cuenta que voy a tener 5 lugares que se están dando por exactitud. Este 0 con este 0, este 0 con este 0, ya van 2. Este 2 con este 2, ya van 3, pero este 5, en vez de pensarlo como 5, ¿qué hago? Lo bajo en una unidad y lo acompaño con todos 9. En esa presentación todavía quedan este 49 y este 49 que se están dando con exactitud. Es mucho más ajustada la cota, la diferencia es mucho menor al momento de hacerla entre el valor real y el aproximado. Bueno, ejercicios de la práctica van a tener que ver con justamente, dado una función, buscar la función de la linealización en algún valor centrado, en algún lugar específico que se les diga, y con esa función de linealización buscar valores aproximados. Ese es el juego que se va a hacer, parecido al que hicimos en este ejercicio. Ahora bien, la idea es, me alejo un poco del 0 y ya la exactitud la voy a perder. Imagínense si yo, así como tomabas estos valores de x antes del 0,2, el 0,05, el 0,005, ahora tomo el x igual a 2. ¿Podré decir que L en 2 y F en 2 son aproximados? Hacemos las cuentas. La función de linealización en 2 me da 2. La función original en 2 me da 1,7, bueno, raíz de 3. Y ni siquiera se estaría dando, en este caso, que la parte entera se está dando por igualdad. O sea que estas cotas que estaba haciendo acá no servirían ninguna. Y ya que esa parte entera no se dé por igualdad, me está diciendo como que ya no se parecen tantos. Cosa que es esperable. Digamos, fíjense en el dibujito, la función evaluada en 2, que la tengo acá, la verdad es que ya tiene bastante diferencia con el valor de la función de linealización. No me serviría tanto para estar haciendo una estimación. Entonces lo que uno hace, en todo caso, es decir, bueno, evidentemente esa función de linealización que acabo de dar no sería como la más acertada. Capaz, perdón que voy y vuelvo, capaz me convenga trabajar en algún valor de x que ya no sea el 0, sino que sea un valor más cercano al 2. Entonces la propuesta, que ahora podemos ver las gráficas, es trabajar con la función de aproximación lineal centrada ahora en 3. La voy a centrar en 3. Y en ese 3 voy a buscar la función de aproximación lineal. Según la definición, porque yo siempre tengo que ir a la definición, la función de aproximación lineal, cuando ahora estoy cambiando el centro, va a ser f en 3 más f' en 3 por x menos 3. Y tengo que volver a hacer las cuentas. Hago todas las cuentas. Esa función, para no confundirla con la L de antes, le pongo el asterisquito para identificar a la anterior con esta. Y la función de aproximación lineal que obtengo es la que tiene esta ley. Por supuesto que el punto de contacto va a ser 3 f en 3. ¿Cuánto vale f en 3, la función original? 2. 2. O sea, el punto de contacto va a ser el punto en la gráfica de coordenadas 3, 2. Bueno, fíjense lo que sucede, ¿no? Acá están las gráficas de las dos. Acá, en la gráfica de la función de linealización anterior, cuando estaba centrada en 0. Estaba acá. Cuando ahora me voy a centrar en 3, tengo acá la gráfica de la función de linealización. Obviamente corresponde a la recta tangente, a la gráfica de la función en este nuevo punto. Y este numerito 2, que está ahí medio como a mitad de camino,
Evidentemente es un número en el cual la función de linealización que acabamos de realizar me estaría dando un valor mucho más parecido al valor real que la función de linealización inicial. Y bueno, y evidentemente lo podemos corroborar con las cuentas. La función, obviamente, evaluada, la original, en 2, me está dando raíz de 3. Y esta función de aproximación nueva, la que estaba centrada en este 3, al momento de calcularla en x igual a 2, el número que obtengo es este. Ya me doy cuenta que al menos la parte entera la cumplen con igualdad. Detrás de la coma hay un lugar de igualdad, y ya a partir del segundo, por más que le cambie a este la forma de presentación, no tendrían por igualdad ese segundo lugar. Quiere decir que evidentemente haber cambiado la función de linealización es como lo que tendría que hacer si quiero trabajar con valores aproximados en números x cercanos al número 2. No me conviene usar esta función de linealización, la original, sino que me conviene esta nueva. Entonces hay veces que uno va a tener que cambiar esa función de linealización dependiendo a dónde quiere trabajar. ¿Por qué estaba bueno usar la función de linealización en 3? Porque son fáciles de obtener estas cuentitas que yo les marcaba acá. Es fácil de obtener f en 3, es fácil de obtener f' en 3. No me estoy metiendo en una cuenta que encima sea complicada de hacer f en 3 y f' en 3. Son fáciles. Están relacionadas con la raíz cuadrada de 4. Números rápidos de obtener. Bueno, ese es entonces el concepto base de linealización. Buscar valores aproximados de la función en las cercanías de un punto. Vamos a trabajar con la definición de diferenciales. Vamos a definir diferencial de x y diferencial de y. Cuando yo trabajo con una función que en general la presentamos y igual a f de x, una función de una variable, definimos a diferencial de x, como dice ahí, como una variable que es independiente, es un valor independiente. Puede tomar el valor que yo quiera. Eso es el diferencial de x. Diferencial de y se va a definir ahora como una variable que ya va a pasar a ser dependiente. ¿Que cómo se va a escribir? Por definición, el diferencial de y es igual a f' en un x por diferencial de x. Por lo tanto, el diferencial de y ya es una variable dependiente, porque depende del valor que haya obtenido f' en un x por el diferencial de x. Entonces, diferencial de x, variable independiente, diferencial de y, no. Es dependiente del diferencial de x y de f'. Una vez que nosotros hacemos la definición de diferenciales, lo que vamos a hacer es una interpretación geométrica de esto. ¿Qué significa? ¿Dónde puedo ver en algún gráfico a estos diferenciales? ¿Dónde los puedo ubicar? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Como el diferencial de x es una variable independiente, voy a pensar en, primero, pararme en un valor de x concreto, x igual a a. El diferencial de x, que es una variable independiente, vamos a asignarle un valor de cambio en la variable x. ¿Quién está llegando? Bueno. Vamos a asignarle entonces un cambio en la variable x. Entonces quiere decir que yo, el dibujito ya va a aparecer, ¿no? Estoy parada en A y decido moverme a diferencial x. Hay un cambio en la variable x, de a más diferencial x. Cuando yo me muevo desde a más diferencial x, con la función f va a haber un cambio. Siempre el cambio en la función era evaluar la función en el punto de llegada menos la función en el punto de partida. Eso es el cambio en y. Es f en el punto de llegada menos f en el punto de partida.
Una vez que tengo individualizado quiénes son cada uno de estos, diferencial de x y el cambio en y, fíjense lo que sucede cuando uno plantea, en vez de hacer, esto es lo que nosotros también llamaríamos delta f, esto que está acá, esta diferencia, que acá la estamos llamando delta y, también la solemos llamar delta f porque y es igual a f de x. ¿Qué pasa si yo en vez de hacer el cambio en la función original, planteo en esta misma situación, de cuando me voy de a diferencial de x, pensar en calcular el cambio producido en la función de linealización? ¿Qué pasa si hago eso, no? Y siempre recordamos, L de x es f en a más f' en a por x menos a. Eso lo tengo que recordar siempre. Bueno, lo planteo. A ver qué pasa con eso, ¿no? El cambio en la linealización es L, voy a poner más grande, L en el punto de llegada menos L en el punto de partida. Entonces digo, ¿qué significa hacer L en a más diferencial x? Bueno, tengo la ley, la tengo acá. L en alguien es f en a más f' en a por ese alguien menos a. Bueno, el alguien ahora es a más diferencial x. Entonces, en toda esta parte de la ley, reemplazo la x por a más diferencial x. Después dice menos la función de linealización en a. Bueno, L en a, que es una de las cosas que ya hicimos antes, cuando reemplazamos la x por a, hace que L en a me dé lo mismo que f en a. Entonces, veo lo que me ha quedado. Y en este corchete, este se va con este. Y después f en a se va con este menos f en a. Por lo tanto, lo único que sobrevive en la cuentita es f' en a por diferencial de x. Y f' en alguien por diferencial de x es lo que se llamó en la definición el diferencial de y. O sea que el diferencial de y, que era esa variable dependiente, termina coincidiendo con lo que es el cambio de la función de linealización. Cuando me muevo de a más diferencial x. Y eso lo podemos ver representado en un gráfico. Lo vemos acá abajo. Voy a ponerlo un poquito más grande. En donde, bueno, la idea es hacer la gráfica de una función f genérica. Esta es la f, la que está en azul es f. En el puntito a, f de a. Esto sería f de a. Si me muevo de a más diferencial x, me fijo, acá es el punto que tiene que ver con el valor de la asignación de la función lineal, por acá arriba el valor de la función original. En este segmento veo representado lo que es el cambio en y, porque obviamente acá si yo hago puntito, 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 cuando llego acá, ahí estoy parada en f en a más diferencial x. Entonces, este segmento, de acá hasta acá, es f en a más diferencial x menos f en a. Este segmentito. Que ese tal cual lo traslado acá. O sea, el cambio producido en la función original coincide con esa diferencia. Y por otro lado, el cambio producido en la linealización, que es de nuevo hacer este f en a, coincide con el en a. Y este puntito de acá sería lo que es la función L en a más diferencial x. Por lo tanto, este segmentito ya, el que está acá, es el cambio producido en la función de linealización, que dijimos recién coincide con lo que nosotros llamamos el diferencial de y. Y ahora lo que uno va a ver es que cuando este numerito
es muy próximo a 0, es decir, ese cambio es muy, muy, muy pequeñito, A más diferencial X va a estar cerca de ¿quién? Si el diferencial de X es muy, muy, muy cercano a 0. Ah, Ah, claro, sí. Si este numerito es muy cercano a 0, es como que a le estoy sumando algo que casi no aporta, entonces es muy parecido a A. Por lo tanto, este esquemita es como que se va corriendo. Este puntito A más diferencial X está muy, muy, muy cerquita de A. Y acá lo que voy a ver es que delta I y delta L, estos dos segmentos, van a ser cada vez más parecidos. Imagínense que me paro por acá. Ahí va a estar A más diferencial X. Levanto esta pared vertical, más vertical que pueda, y ahora este segmento que va de acá hasta acá, comparado con el que va de acá hasta acá, son muy parecidos. Y más parecidos van a ser a medida que este diferencial de X sea muy, muy, muy cercano a 0, lo que hace que A más diferencial de X esté muy cercano a A. Por lo tanto, lo que hay que destacar de todo esto es que delta I, que es el cambio en la función, es aproximadamente el diferencial de I. ¿Cuándo? Cuando delta X es próximo a 0. Estas dos expresiones son muy parecidas. Delta I y diferencial de I. Pero siempre y cuando el diferencial de X, que es ese cambio que se hace, sea muy cercano a 0, sea muy chiquitito. Esta última conclusión es la que vamos a usar para avanzar en la próxima diapositiva, que tiene que ver con esto que se llama estimación con diferenciales. Cuando uno pide la estimación de los valores de la función en puntos cercanos a un A, una estrategia es, por supuesto, aplicar lo que vimos recién de función de linealización, y otra es como hacer lo mismo medio enmascarado en el concepto de diferenciales. Usando esto, o sea, voy a tomar la posta en esto. Quiere decir que si delta I es muy próximo al diferencial de I, lo que estoy diciendo es esto. Delta I, ¿quién es? Lo que está acá arriba, lo que estaba acá arriba, ¿no? F en A más diferencial X menos F en A. Eso es delta I, que estoy diciendo que es muy parecido al diferencial de I. Diferencial de I, que de todo esto que estuvimos analizando, es F' en A por diferencial de X. Eso quiere decir, haciendo solo como un pasaje de términos nada más, que F en A más diferencial de X es aproximadamente F en A más F' en A diferencial X. Por lo tanto, la función evaluada en un numerito que se alejó apenas de A, lo puedo aproximar a partir de diferenciales, usando lo que vale la función en el propio A, más F' en A, por lo que me acabo de correr. Y entonces, en esa estimación del valor de la función en un lugar cercano a A, lo estamos haciendo a partir del concepto de diferenciales. Aparecieron los diferenciales. Estamos haciendo lo mismo, pero en el contexto de uso de diferenciales. Esa es la parte diferente, ¿no? Entonces, por eso digo, con esto que yo estoy escribiendo acá, tiene sentido lo que estamos haciendo en este lugar.
f en a más diferencial x, f en a diferencial x, es aproximadamente f en a más diferencial de y, donde el diferencial de y, ¿quién era? F' en a diferencial de x. Eso es estimar valores de la función usando diferenciales. Una estrategia. Y vamos a presentar un par de ejemplos para que entiendan en qué contexto se puede llegar a usar esto de aproximación. Voy a hacer esto, lo voy a cerrar. A ver si logro que vaya con mayor fluidez. Sí. Ejemplo. Dice, se midió el radio de una esfera. Radio de una esfera. Y se encontró que es de 21 centímetros ese radio, con un posible error en la medición de cuanto mucho 0,05 centímetros. Muy poquito. Muy poquito. Dice, ¿cuál es el error máximo al usar este valor del radio para calcular el volumen de la esfera? Algunas cosas que tengo que tener en cuenta, recordar la fórmula de volumen, ¿no? Entonces la idea es, tengo la esfera, lo más esfera que se pueda. Tengo el centro, acá tengo el radio. Ese radio lo estamos midiendo, según lo que haya tenido como método de medición, con 21 centímetros, con un error posible en esa medición de 0,05 centímetros. Dice, ¿cuál es el error máximo al usar este valor del radio para calcular el volumen de la esfera? ¿En cuánto le pude haber errado al momento de calcular el volumen? Es como que me encantaría saber ese delta del volumen que aparece por acá. Para eso tengo que recordar cuál es el volumen de la esfera, y muy probablemente no sea recordar, sino que sea ver, porque muchos no habrán trabajado nunca con el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es, lo pongo más grande acá, 4/3 pi por radio al cubo. A partir de ahora lo conocen, pueden aparecer en los ejercicios. El volumen de la esfera es esta fórmula, o sea, que estoy pensando en V como una función que depende del radio. Puedo calcular el volumen de la esfera dependiendo del radio. Y ahí es donde trato de, toda esta información que el ejercicio me da, de ponerla en el contexto de diferenciales. Si el error que yo cometo al medir el radio lo puedo denotar como un pequeño cambio en la variable, el error entonces que yo cometo a calcular el volumen lo puedo medir con el delta B. Cambio posible en la función volumen. Entonces yo lo que quiero es buscar una estimación de este cambio del volumen. Lo que vamos a decir es que el cambio en la función volumen es aproximadamente igual al diferencial del volumen cuando justamente el cambio en la variable es muy pequeño. La variable es R. Y el cambio en la variable me está diciendo que a lo sumo, como mucho, es 0,05. Es muy pequeño. Entonces va a tener sentido pensar en que el cambio producido en el volumen lo voy a poder aproximar con el diferencial. Para eso, el diferencial decía, por definición, tengo que derivar a la función y multiplicarla por el diferencial de la variable. Cuando derivo esta función, con las reglas de derivación, 4/3 pi es una constante, la derivada de r cubo es 3r cuadrado, y ese 3 se va a poder simplificar con el 3 que tengo acá abajo, y por eso aparece 4pi r cuadrado. Valorizándolo en las instancias que tengo, donde el valor medido del radio es 21, y donde el posible error máximo de medición del radio es de 0,05,
Lo reemplazo acá y esta es la cuenta que tengo. O sea, 277 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de un volumen, sería como el máximo error cometido al calcular el volumen de la esfera con este valor de medición. Ese es un contexto en el cual se puede aplicar diferenciales. Este es un ejemplo. Vamos a ver uno último y hacemos un cortecito y hacemos después polinomios de Taylor. Este ejercicio la trata con un disco, no una esfera. Pasamos a un disco. Dice, el radio de un círculo aumenta de 10 metros a 10,1 metros. ¿No? Acá es como que no se ve demasiado, es muy poquito lo que aumenta el radio. Utiliza el diferencial de área, estamos hablando de área, para estimar el incremento en el área del círculo. Estime el área del círculo agrandado y compare su estimación con el área verdadera mediante el cálculo directo que uno conoce de cálculo de área. Entonces, vamos a tener que utilizar el diferencial de área para estimar el incremento en el área del círculo. Obviamente, como voy a tener un radio más grande, hay un incremento. Por eso ya damos por hecho que hay un incremento en el área de lo que es este círculo o el disco. Una vez con eso, tengo que estimar el área del círculo agrandado y compararlo con el valor real. ¿Cómo hacemos eso? Otra vez a partir de diferenciales. El área de un disco, el área de todo este círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces yo lo que quiero es estimar ese valor de crecimiento del área. El incremento, ¿cuánto cambió? Que lo voy a aproximar con el diferencial de área. Entonces, bueno, el diferencial de área, ¿quién es? Como acá estoy pensando que la función área es una función que depende del radio, el diferencial de área es la derivada de la función por el diferencial. Entonces, en este caso es la derivada, este 2 que baja a multiplicar adelante, 2pi por r, diferencial de r. Pero lo vamos a evaluar específicamente en el valor que estamos parados, que es en el a igual a 10. Hago la cuentita, 2pi por 10 por el diferencial, que es ese cambio que hubo en la medición de 0,1, y entonces el incremento en el área es aproximadamente igual al diferencial que es 2pi, y lo acompaño con la unidad correspondiente, metros cuadrados. La segunda pregunta era, estime el área del círculo agrandado. Estimarla con diferenciales, uso la expresión que habíamos dado antes. La función, en un punto apenitas alejado del lugar de medición, va a ser igual el valor de la función en el punto elegido más el diferencial. Entonces el área en este puntito apenas alejado de 10 es aproximadamente igual al área en 10 más el diferencial que lo calculamos recién. Hacemos la cuentita y este es el numerito que daría como estimación del área de ese disco con radio más grande. Ahora, por otro lado me dice que lo compare con el valor del área real. Y la verdad es que yo tengo una cuenta concreta que me va a calcular el área real del disco con el radio más grande. El área es pi por el valor de ese radio al cuadrado. Y el área real es esta, que es muy parecida al valor de la estimación. Si hacemos esta diferencia, tendríamos una manera de medir el error que tiene que ver con este numerito. La diferencia entre las dos. Bueno, estos son solo dos ejemplos que no son tan simples,
En la práctica no va a haber tantos ejercicios relacionados con estas situaciones un poquito complicadas, pero va a haber, alguno va a haber. Primero van a tener que hacer los ejercicios de aproximación lineal a secas y después se van a meter con este tipo de ejercicios. Bien, eso es la sección 3.10. Estamos. Lo que voy a hacer es, ahora parar la grabación un cachito.